cónclave. A 2 días del cónclave hay mucho debate en el Vaticano, lo que está sucediendo. Hoy se dan las últimas 2 reuniones previas a este cónclave de los cardenales, en donde están haciendo obviamente un trabajo de lobby, se debate hacia dónde ir a la iglesia. Ya después, La rosca política. la rosca política papal allí en el Vaticano. Mañana no hay actividad para los cardenales y el miércoles ya comienza la votación. Hay un panorama y un mapa de para dónde puede ir la cosa muy particular. Es la primera vez que en vez de 2 grupos, conservadores y no conservadores, son 3. Porque acá tenemos el grupo moderado, el grupo progresista y el grupo conservador. Nunca se ha visto estas 3 tendencias, ¿no? Que como para explicarlo rápidamente, es aquellos que quieren seguir con las políticas del Papa Francisco, un hombre que reforma la iglesia, que avanza con modificaciones, un grupo más moderado. Que se acerca a la realidad. Bueno, que se acerca a la realidad. Por ejemplo, Francisco fue quien instaló nuevamente que aquellas personas que se divorciaban y se volvían a casar pudieran comulgar. El matrimonio gay de alguna manera lo bendijo. Bueno, tenemos después el grupo moderado, que es lo que dice, seguimos con las ideas de Francisco, pero no avanzamos tanto, no nos metemos con tanto, seguimos con lo que ya instaló. Hasta ahí nomás. Y después tenemos el ala más conservadora, ¿no? El ala que dice, tenemos que volver a lo que era la Iglesia Católica. De estas caras vamos a repasar Esa gente 3. que acercó a Francisco se sentirían expulsadas por esa Y tendencia. de alguna manera sí, sentirían un retroceso, ¿no? Digo, Con por lo suerte que para hemos, hablar con Dios no necesitas intermediarios. con lo que hemos hablado. Qué Pame, peligro. esta cara, Pietro Parolin, 70 años, italiano, es una de las caras de esto que yo te decía, este grupo más moderado, muy cercano a Francisco. Esto es lo que decíamos. Nosotros tenemos la visión de Francisco, pero no vamos a profundizar en las reformas. Es el actual secretario de Estado del Vaticano, es quien va a llevar adelante justamente el conclave y se ha hablado mucho de él. Por eso también algunos dicen, ojo, porque ahora vamos a nombrar a los 3 de los que más se habla. Hay 4, 5, pero por ahí dicen, ojo que puede haber un tapado también en este panorama. Como lo fue Francisco en su momento. Como lo fue ¿no? Francisco en ese momento. Y me acordaba de la película Cónclave, que dicen que tiene disparidades con lo que es el protocolo vaticano, que el que organiza habitualmente no es el que va a ser votado. Habitualmente, pero bueno. Muy bien, nos vamos, ¿les parece? Está Gustavo Recalde, periodista de América Televisión Paraguay. Exactamente, está allí en la sala de prensa, si no me equivoco, del Vaticano, en donde, claro, por ahí pasa absolutamente todo hoy. Hola Pamela, ¿cómo estás? Un saludo para todos los compañeros allí, para la teleaudiencia también. Hasta hoy el ambiente estaba tranquilo, ambiente, como ustedes bien explicaban, si bien hablan de 3 corrientes, pareciera que el debate está entre esa corriente progresista de manera moderada, alguien que continúe la línea de Francisco, pero no profundice, no avance en esas políticas, o volver a lo que acá le llaman el eurocentrismo, el cardenal europeo, un papa radical, un papa más conservador. Hasta acá no había mucha profundización en el debate hasta que alguien encendió la polémica. Sí. El cardenal Gerhard Müller, alemán él, que habló con varios medios de comunicación de la figura de Francisco, al que lo recordó con mucho cariño, porque decía él que un hermano había tenido un accidente muy feo y el Papa Francisco le escribió, se mostró muy próximo, pero hasta allí el afecto a Francisco. Lo demás que dijo fue que Francisco creó confusión en la iglesia. Sí, Gustavo, ahí él Sí. es, digamos, como uno de los representantes, Müller, uno de los cardenales representantes del ala más conservadora que repasábamos recién, que también tiene, ¿no?, un cardenal preferido, Peter Erdő, de 67 años, el húngaro. Este es como una de las personas que dicen, bueno, si es electo finalmente él, la iglesia volvería pasos atrás, ¿no?, para alguna de la sociedad, creo que para muchos. A ver, ¿quiénes en cuanto a serían sus entonces políticas. los que resuenan Tenemos por Pietro ahora? Parolin, Sí. Pietro Parolin el italiano, el otro italiano, Pame, A ver si lo moderado. tenemos en placa. Este ya, Matteo Zuppi, 69 años, para muchos es el preferido, era el preferido de Francisco, muy cercano a Francisco, franciscano también, de la iglesia franciscana, fue quien lo acompañó en territorio a muchos de sus viajes, quien también fue un aliado a la hora de instalar estas políticas, sobre todo con la comunidad LGTB, y es quien dicen seguiría las reformas.
pero de alguna manera me parece... Las mantendría, sin Sí. profundizar, tal vez. Él las profundizaría, él sí, él quiere, él es más lo que dicen bergoglianos, como se les dice ahora, pero ahí hay un debate. A mí me parece que que por ese lado va a ser difícil. Después, lo que decía nuestro compañero Gustavo Recalde, Peter Erdó, que es la cara del conservadurismo, la cara de la iglesia tradicional, se opone al matrimonio gay y a comulgar a divorciados. No nos olvidemos que dentro de las congregaciones está el dicasterio de la doctrina de la fe, que es la que debe salvaguardar la moral y la ética de las antiguas escrituras y es la más conservadora, la que siempre tracciona dentro del Vaticano. Exacto. Y ahí, Gustavo, bueno, un poco lo que vos decías, estas No, declaraciones que dio Müller, que es del área de Peter Erdó, en donde dijo, Francisco confundió mucho a la iglesia, no, ¿no? claro, lo que pasa es que hay una coincidencia entre los vaticanistas mismos y los cardenales con los que pudimos hablar, entre ellos los dos paraguayos, ¿verdad? O el paraguayo y medio, porque Alberto Martínez es paraguayo y Cristóbal López es español naturalizado paraguayo. Todos dicen que la iglesia tiene todo escrito, que en verdad lo que hay una cuestión de estilo, de flexibilizar un poco las normas. Por eso lo de Müller encendió la polémica. Hay mucha gente que habla de lo fuerte que estuvo en sus declaraciones con varios medios de comunicación. Sí. Yo sé que habló también con medios de Argentina porque él habla de la confusión que genera Francisco y pone mucho énfasis en esas declaraciones Sí. que hacía, por ejemplo, en el compartir con la gente, en un vuelo de avión, y que esas declaraciones tomaban como una especie de ropaje Sí, pero esto no es parte, oficial. Gustavo, no sé si vos lo analizás de la misma manera, de esto que hablamos, de este lobby previo, de estas conversaciones previas que se están dando en las reuniones con los cardenales, que intentan instalar este debate. Es la intención, me parece, ¿no? Para ver si allí se encuentra el espacio para volver a conversar cosas que ya hemos conversado. Claro, hay mucha confusión a partir de allí porque el 80% de los cardenales fue impuesto por Francisco, entonces uno creería que un cardenal que fue nominado por Bergoglio tendría cuanto menos admiración al trabajo que vino haciendo el Papa latinoamericano. Sin embargo, esta polémica que enciende Müller lo que genera es como una presión Mm, para el colegio cardenalicio de decir, no, tenemos que volver a un Papa europeo, claro, más como conservador. echando. Claro, es la primera vez que alguien públicamente como que cuestiona. De hecho, Müller tenía el rótulo de ser un gran detractor de Sí. Francisco. Él no se considera así, pero se le entiende de esa manera porque decía, por ejemplo, que Francisco fue flojo a la hora de hablar del aborto, que Francisco confundió cuando decía que una pareja homosexual podía igual acercarse a la iglesia, Sí. porque hubo gente que entendió como una especie de legalización. Entonces, lo de Müller realmente es para la polémica. A 2 días del cónclave, A 2 hoy días. fue un encuentro de bendición para la gente que va a trabajar, que va a apoyar logísticamente el cónclave y bueno, los cardenales se pasearon por la plaza de San Pedro, pero Sí. ni siquiera aceptaban fotos, estaban muy como reservados a la hora de hablar también con Sí. la prensa, ¿verdad? Gustavo, bueno, un poco para que nos cuentes ahí, sabemos que estás en la sala de prensa, Es ¿cómo hora, se...? es hora de anuncios, es hora Ah, de es hora de anuncios anuncios. normalmente, ¿Cómo se claro, sí, vive sí. ahí la situación? Imagino, bueno, los medios de todo el mundo, absolutamente los ojos puestos en lo que va a pasar el miércoles y qué es lo que se vibra allí tan cerquita. Y Pamela, imposible que esto el creyente no lo tome como una Copa del Mundo. Yo que soy paraguayo, que soy también un gran admirador de la República Argentina, que para nosotros es un país hermano, donde hay mucha relación entre Paraguay y Argentina, nosotros queremos que sea de vuelta un argentino, porque un paraguayo lo festejaríamos como una final de Copa del Mundo, Sí. un 2 brasilero, un paraguayos hay, uruguayo. ¿no? Elegidos por Francisco también. Sí, sí, ambos. Cristóbal Sí. López y Alberto Martínez, ambos también nominados por Francisco. Y de por ahí, como hay una conciencia de que probablemente no se repita la fórmula, porque ya tuvimos un papa latinoamericano, que para mí sería un acto de justicia, porque nuestros países son los más católicos en Sí. proporción. Brasil es el país más católico del mundo, México también. Entonces, pero por lo menos si no es uno nuestro. A mí me gustaría particularmente un Luis Antonio Tagle, un hombre que baila, que canta, que es empático, más allá de sus posturas, que como yo siempre insisto, está todo escrito y solamente un papa le puede poner su ímpetu, su estilo. Me parece que puede ser de vuelta un papa muy humano y sería un premio para un país que ganó millones de católicos como Filipinas, ¿verdad? Bueno, Bien, muchas gracias, Gustavo. No, y recordar, ¿no? Digo, no nos olvidemos todo lo que logró no, sí. Francisco. Hoy su último deseo, el Papa Móvil, es como se va a utilizar como unidad sanitaria, ¿no? Para los Sí. niños en casa. En la franja de Gaza donde Me parece que es él con llamaba hechos, no con todo. palabras ni promesas, hechos. Y eso es lo que hizo Francisco. Gracias, Gustavo.
Sí, el Papa Francisco de hecho llamaba todas las mañanas a la parroquia de Gaza a preguntar si nos faltaba medicina, si estaban bien, que iban a comer, sin que eso sea una postura en ese conflicto, pero Por tenía supuesto, mucha preocupación por ellos. con el que más lo necesita.